He comprado este producto, viene desde Japón. Vamos a desempaquetarlo. Por aquí tiene la cinta. Viene muy empacado por la empresa DHL. Y vamos a observar qué contiene. ¿Esto qué es? Preguntas. Papel periódico en letra japonesa. Ok. Esto es un desoldador de la marca Hakko, modelo FR-301. Vamos a quitarle este protector. Completamente tiene cinta. Desoldador portátil, portable, letra japonesa, fácil de temperatura de control. Una variedad de boquillas. Modelo FR 301-82 es esta versión. Estos son los accesorios, el soporte del soldador, un pin de limpiador de boquilla del elemento calefactor. Esto para quitar el soporte del calefactor. Un filtro de cerámico, papel cerámico. Made in Japan. Ok, quitemos esto. Un maletín plástico. La abrimos. Aquí tenemos el limpiador de boquilla. Parece un destornillador pequeño, pero bueno. Una sonda para quitar los grumos de la boquilla calefactora. ¿Esto qué es? Está en japonés, no sé qué dice. Este debe ser el manual de instrucción. Está todo en japonés, complicado.
el selector de temperatura de 350 grados, observen, hasta 500 grados. El soporte de la pistola del calefactor, los filtros cerámicos. Esto es para quitar la cubierta del calefactor. Esto es un material duro y resistente al calor, como una especie de material melamina. Es duro, resistente a la alta temperatura. Esto es el cable siliconado, se siente de excelente calidad. Y tenemos la pistola de soldadora Hakko FR-301, tensión de trabajo 100 voltios. En el país de Japón, allá el voltaje es de 100 voltios. No la puedo utilizar debido a que se requiere una modificación en la tarjeta electrónica. Es para atenuar o minimizar la corriente al motor bomba de succión. El calefactor sí es compatible a 120 voltios. En el próximo video, la segunda parte, iré a modificar la tarjeta electrónica para la compatibilidad de 120 voltios aquí en mi país. 98 vatios, 50, 60 hercios. Observen. Vacío, encendido 5 segundos y apagado 10 segundos. Significa 5 segundos de trabajo en succión y 10 segundos en descanso. Número de serie, el modelo. Aquí tenemos el botón de encendido. El gatillo para activar la bomba de succión. Un LED, creo que alumbra. Sí, alumbra color rojo. Y el selector de temperatura 350 grados hasta 500 grados Celsius. Aquí está seleccionado en el número 1, 350 grados. Esto creo que se puede quitar, desenroscar el tornillo. Está la recámara de la bomba. Estos ya son datos de la bomba. Ok, esta cubierta del calefactor la podemos quitar con esto.
para cambiar las boquillas, poner otras nuevas boquillas. Esta es la boquilla, esta se puede cambiar, poner de otro diámetro. O también funciona para hacer limpieza el ducto del calefactor, porque a veces se tapa y con esto podemos empujar los residuos de soldadura que se acumula aquí, se pegan. Pongamos la cubierta. No es bueno tocar la cubierta debido a que nosotros tenemos en los dedos sudor, sales que podría oxidar la cubierta. No es recomendable tocar la cubierta, el material metálico. Ok. Esto creo que se puede quitar. Sí. Este cilindro, aquí se aloja los residuos succionados por la bomba, la soldadura. Esto se puede quitar para hacerle mantenimiento, limpieza. Aquí lo ponemos. Ok, así. Lo que debemos hacer es sostenerlo un poco, apretar el gatillo para que suelte y cierre, comprima la cápsula. No es recomendable oprimir el gatillo y que esto salga disparado y pueda hacer grietas en el filtro. En este cilindro, porque esto es un material plástico, ¿sí? Si soltamos esta superficie que comprime a este caucho, comprime a esta cápsula, puede agrietar el plástico. Lo que debemos hacer es ponerlo, sostener la superficie hacia atrás, oprimimos el gatillo para que suelte y lo soltamos despacio, con cuidado, para que no se vaya a agrietar. Es un plástico, esto es duro, se siente de buena calidad. Ok. Aquí tenemos la pistola de soldadura. Vamos a hacer la modificación para voltaje 120 voltios. Porque está para 100 voltios. Debemos modificar eso para que la bomba, el motor bomba, no se vaya a quemar prematuramente. Lo que vamos a hacer es desarmarla.
creo que debemos quitar estos tornillos. Ok, ya quitamos estos tornillos, quitamos el cilindro, quitamos esto también. Aquí hay una tuerca, debemos tener cuidado que no se vaya a perder al momento de extraer la carcasa. Esta es la primera vez que desarmo este producto. Algo sonó. Debemos tener cuidado que no se vaya a caer al piso, porque esto, si agrieta, se rompe. Es resistente a la temperatura, pero a la caída se romperá. Debemos tener cuidado de no perder ninguna pieza. Aquí tiene unos resortes. Es la primera vez que desarmo esto. Nos tomaría tiempo. Debemos ser precavidos al momento de desarmar. Este resorte también está aquí. Debemos tener cuidado que no se vaya a salir volando. No salga disparado y se pierda las piezas. Esta es la tarjeta electrónica de esta pistola. Debemos quitar estos tornillos. Desconectamos el conector del calefactor. Este es el motor bomba. Allí tiene un diodo rectificador. Trabaja a 100 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es atenuar esa corriente para el motor bomba.
Ok, que esto no se vaya a zafar. No vaya a salir disparado. Observo que este resorte quiere salir disparado. Ok. Entonces esta es la tarjeta electrónica, la que vamos a modificar. El control de temperatura debemos girarla toda a la izquierda al número 1. Sí, al número 1. Debemos extraerla con cuidado. Debemos quitar estos tornillos que prensa el cable. Debemos quitarlo. Y este tornillo también, esta tuerca. Debemos quitar la otra también. Esto es del polo a tierra. Ok, ya levantamos el cable. Lo volteamos con cuidado. Observen, aquí tenemos dos resistencias de 18 kiloohmios. Aquí abajo tenemos una resistencia de 10 ohmios. 10 ohmios, observan. Diez ohmios. Aquí tenemos la configuración de hardware para 100 voltios. Debemos ponerla a
120 voltios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos reemplazarla, sustituir esta resistencia de 10 ohmios y poner otras resistencias. Son dos resistencias que se pone aquí para atenuar la corriente para este motor. Observen, 300 ohmios de 2 vatios. Utilizaremos únicamente dos resistencias de estas. Estas resistencias de 300 ohmios, cada una debemos ponerla. Quitamos esta, desoldamos esta, y aquí en este hoyo quitamos esa soldadura y ponemos las dos resistencias. Ok, entonces vamos a desoldar, ir a aplicar soldadura. Olvidé la mascarilla, debemos usar la mascarilla. Y este es el succionador que siempre he utilizado. Ok, ya he quitado la soldadura. Lo que hacemos, quitar eso. Aquí está la resistencia de 10 ohmios. Debemos poner esta. Hacemos la horma. Aquí en este lado las metemos. La otra la metemos en este lado. Ok, ahora aplicamos flux. Ok, aquí ya están puestas. Observen más detalladamente. Entonces, así debe quedar las dos resistencias soldadas y separadas, ¿sí? Debemos dejarlas separadas para que no se caliente mucho, no irradie la temperatura al otro lado con la otra resistencia. En todo caso, ahí ya están separadas de 100 voltios. Lo que hacemos es borrarla, si ustedes gustan. Ok, marcamos. Ahora ya queda compatible para 120 voltios. Ahora lo que debemos hacer es volver a armarla. Me quito la mascarilla. Lo que debemos hacer es armarla, pero debemos limpiar. Aplicamos alcohol.
hay residuos de flux, lo podemos limpiar. En la fábrica no limpiaron, dejaron residuos de flux, de resina. Los residuos de soldadura que quitamos debemos limpiar. Mire, tengan en cuenta que estos resortes no se vayan a mover. Recomendaría poner una cinta para que no se levante estos resortes. Ya un momento. Ok, ya he puesto la cinta por seguridad para que no se levante estos resortes o se pierdan. Ahora nos queda es armarla. Ponemos el cable, el soporte. Esto tomaría tiempo, debo pausar el video porque el calefactor debemos ponerla a tierra, al soporte de tierra. Ya un momento, ya conecto esto aquí. Ok, fue un poquito complicado, tuve que observar de nuevamente el video. El polo a tierra, este polo a tierra del calefactor va primero debajo. Mire, sale por aquí, se enrosca con su guasa y la tuerca, luego va el polo a tierra de este cable en esta posición, los dos en este lado, ¿sí? En este lado, y su guasa y la tuerca. Ustedes pueden cambiar el interruptor, yo lo he cambiado, este es el original. Y el LED, he cambiado el LED. Si ustedes gustan, tienen los elementos, lo pueden cambiar. Entonces este calefactor irá aquí en esta posición. Debemos dejarla ahí. Okay. Incrustamos la placa sobre su superficie y lo que hacemos es, esta es la lámina protectora, debemos ponerla antes de poner los tornillos. La perilla de temperatura estaba en 1, entonces ponemos en 1. Tiene una estría, la ponemos. Ok. Y este reflector aquí caza el borde de la placa, entonces irá a esta manera, sí, para que entre. Volvemos a poner la perilla, estaba en 1. Ok, ya.
Los tornillos no puede entrar entre roscado, contra roscado. Devolvemos un poco, escuchamos, sentimos que baja, hace tac. Cuando haga tac, ahí sí giramos hacia la derecha, porque encontramos el inicio de la rosca. Ahí, medio apretado, no es tanto, porque se daña la tuerca plástica de la carcasa. Ok. Listo, esto ya está. Observamos que no haga falta nada. Esto queda así levantado, no sé por qué. Yo creo que es normal. Entonces lo que hacemos es conectar la resistencia calefactora Ahora sí quitamos la cinta. Observemos. Que no se vaya a levantar esta pieza porque sale ese resorte a volar. Ok. Ponemos la carcasa. Tengan en cuenta una cosa, esta tuerca que no se vaya a perder porque es fácil de salirse, de perderse. Al momento de desarmarla, ella puede que se caiga y se meta por allá detrás y debemos buscarla. Entonces, para que tengan en cuenta esta tuerca, que no se vaya a perder, a extraviar. Ok, entonces ponemos la carcasa. Ponemos los tornillos. Utilizamos la misma técnica hacia atrás. Ahí abajo y apretamos. Ahora ponemos los tornillos del calefactor base, que son estos. No más. Ponemos la cubierta del calefactor. Aquí este cauchito se puede zafar. Va de esta manera. Es para que la manguera no se estrangule. Aquí está la tuerca. Echamos esto para atrás. Ponemos
el cilindro recolector de residuos de soldadura. Front, hacia el frente, hacia allá. Y lo que hacemos es sostener, observen, sostenemos hacia atrás, alamos, apretamos el gatillo, soltamos con cuidado, ¿sí? Para que no se agriete. Ok, esto es todo. Vamos a probar. Vamos a conectarla. Succiona. Vamos a probar con una tarjeta electrónica para retirar el IPM. Yo acostumbro a utilizar un poquito de flux. Ok. Utilizaré la mascarilla por el humo. Observen. Entonces, ok, aquí hay otras paticas del IPM. Le ponemos flux. Yo creo que ya. Fácil. La extracción del IPM es súper fácil. Lo único que debemos utilizar el instrumento correctamente. Cuando uno ponemos la punta a la superficie, apretamos el gatillo y succionar, nada más, ¿sí? No debemos hacer círculos porque arriesgamos que un hoyo se rompa la pista, se rompa el agujero, el pad. Entonces es todo, y es un buen instrumento japonés, no es fabricación china. Las partes las venden la carcasa, venden el calefactor, venden las boquillas de tal diámetro para las patas de los componentes. Determinadamente viene con esta punta. Debemos no olvidar hacer la limpieza de la cápsula donde se alojan los residuos de soldadura, sí, para no saturar el filtro, porque esas partículas ingresarían a la recámara de la bomba y puede dañar el flipper, la válvula la puede dañar. Entonces recomiendo hacer mantenimiento
al instrumento. Y debemos usar el instrumento como recomienda la fábrica japonesa. El trabajo de succión 5 segundos y descanso de 10 segundos. ¿Sí? Es un producto genial, me gustó, es la primera vez que adquiero este producto japonés.